Hola, es un placer poder compartirles saberes y conocimientos enfocados a la ingeniería civil. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Facultad de Ciencias Técnicas, cursando la carrera de Ingeniería Civil en el sexto semestre paralelo a 2, luchando y esforzándonos para lograr ser profesionales y poder ser parte del cambio e innovación en el ámbito de la construcción. Somos el grupo número 3 conformado por los siguientes estudiantes. Y el tema que abordaremos será el análisis de cargas de diseño según las normas NEC. Sin más, comencemos. Primero quiero hacerle una pequeña introducción a lo que es la norma ecuatoriana de la construcción, NEC. La norma ecuatoriana de la construcción consiste en una serie de normas de cumplimiento obligatorio a nivel nacional que establecen los requisitos mínimos de seguridad y calidad que deben cumplir todas las edificaciones durante todas las etapas del proceso de construcción. Ya teniendo claro este pequeño concepto, vamos a comprender lo que significa el análisis de carga. Una carga es una fuerza, deformación o aceleración aplicada sobre un elemento estructural, lo que puede provocar tensiones, deformaciones y desplazamientos. El análisis estructural estudia el proceso de cálculo y determinación de los efectos de la carga y las fuerzas internas de una estructura o elementos estructurales. Este análisis es particularmente para lograr comprender las rutas de carga y los impactos que pueden tener cualquier diseño. De esta manera podemos garantizar una estructura segura para su uso bajo las cargas estimadas y que podamos comprobar que la soporte. El análisis puede realizarse durante el diseño, pruebas o post-construcción y generalmente representan a los materiales y a las cargas aplicadas. Aquí podemos ver un análisis de cargas unitarias sobre una losa, o sea, una estructura. Aquí podemos ver el precio unitario de los materiales sobre esta azotea. Y aquí podemos ver cada uno cómo se define por separado. Entonces, tenemos que saber que la clasificación de las cargas son tres: las permanentes, las variables y las accidentales. Las permanentes son cargas muertas y cargas geológicas. Las variables son cargas vivas y cargas climáticas. Las accidentales son cargas sísmicas. Las cargas permanentes son cargas muertas, como ya pudimos ver en la imagen anterior. Son cargas muertas que están constituidas por los pesos de todos los elementos estructurales, tales como son los muros, las paredes, los recubrimientos, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, eh, máquinas o cualquier tipo de artefacto integrado que esté permanentemente pegado a la construcción. Cuando se determinan las cargas permanentes con propósito de diseño, se deben usar los pesos reales de los materiales. Por eso aquí podemos ver el peso unitario de algunos materiales principales y elementos secundarios, como son los contrapisos y recubrimientos, las baldosas de mármol, de cerámica, contrapiso de hormigón, ligero o simple, cielos rasos, de yeso y cubiertas. Cuando estas cargas tengan el carácter de estabilizante, se determinará su valor en cada caso particular, para no asignarle un valor con exceso. Entonces, cuando se determinan las cargas permanentes, son con propósito de diseño. Se deben incluir el peso del equipamiento fijo de servicios, tal como la instalación sanitaria, eléctrica, sistemas de calefacción, ventiladores, todo lo que esté pegado a la estructura va a ir como carga muerta y estos son cargas permanentes. Muchas gracias.
Cargas variables. Dentro de estas encontramos lo que son las cargas vivas, las cuales son las fuerzas o cargas que se presentan debido a la esencia de seres vivos. Podemos nombrar que estas dentro del diseño estructural es de suma importancia, ya que nos permiten avalar a la seguridad y a la capacidad dentro de la estructura. Dentro de lo que son las normativas ecuatorianas de la construcción, encontramos ya sobrecargas estimadas mínimas dentro ya de cargas uniformemente distribuidas y también concentradas. Estas de aquí son dependiendo de la ocupación o uso que se dé a la estructura. Podemos ver dentro de estas tablas, por ejemplo, para almacenes, comedores, restaurantes, coliseos, balcones, también tenemos estadios, coliseos para cubiertas. Dentro de esta sección de lo que son las cubiertas, puedo nombrar que dentro de la región andina y tanto sus estribaciones, no se le permite hacer reducciones de carga viva encubiertas para prevenir lo que son las caídas de granizo o ceniza. Podemos también ver y fijarnos que tenemos para escaleras, de rutas de escape, hospitales, unidades educativas, residencias, salas de baile en general. Estas de aquí, como dije, no se puede hacer reducciones para cubiertas, pero para un caso general podemos nombrar que sí se les puede hacer una reducción, por lo cual el factor de sobrecarga según el elemento de soporte multiplicado por la área tributaria tiene que ser mayor o igual a 35 metros cuadrados. Entonces, si eso se cumple, podemos decir que la sobrecarga distribuida aplicada sobre el área tributaria del elemento pues es igual a la sobrecarga distribuida sin reducción, los cuales encontramos en las tablas estimadas dentro de las normativas, multiplicado por la sumatoria de 0.25 más la división entre 4.57 y la raíz de los factores de sobrecarga según el elemento, el cual también está establecido en tablas dentro de las normativas y la área tributaria en metros cuadrados. Podemos decir que dentro de la sobrecarga distribuida que se aplica sobre el área tributaria no será menor a la multiplicación de 0.5 y la sobrecarga distribuida sin reducción para los elementos que soportan solo un piso, mientras que las que soportan dos o más tienen que ser de 0.4 por la sobrecarga distribuida sin la reducción. Como dije, lo que es el factor de sobrecarga del elemento se encuentra dentro de las normativas ya estimados dependiendo del elemento a usar. También, como dije, las sobrecargas de las cubiertas son especiales, el cual tiene otra manera de reducción en los casos que sí se pueda permitir. Entonces, la sobrecarga reducida de la cubierta en proyección horizontal es igual a la sobrecarga no reducida de la cubierta en proyección, multiplicada por los factores de reducción de conformidad, los cuales también están dados en las tablas dentro de las normativas que dependen de ciertas condiciones, en el cual debemos conocer la área tributaria en metros cuadrados que soporta dicho elemento y la pendiente de la cubierta. Dependiendo de esos valores, se hace un estudio y se da a conocer la condición que se pueda hacer a la reducción de conformidad. Según la NEC 15, la velocidad de diseño para vientos hasta 10 metros de altura será la adecuada a la velocidad máxima para la zona de ubicación de la edificación, pero no será menor a 21 metros sobre segundo o 75 km por hora. En la velocidad corregida del viento, según la siguiente fórmula, la velocidad instantánea máxima del viento se multiplicará por un coeficiente de corrección. Las unidades, al tratarse de velocidades, serán en metros sobre segundo y la velocidad instantánea máxima será la registrada a 10 metros de altura sobre el terreno. El coeficiente de corrección depende de la altura y de las características de edificación y topográficas del entorno. Dichas características se reparten en tres categorías como lo indica la siguiente tabla. La categoría A involucra edificios frente al mar, zonas rurales o espacios abiertos sin obstáculos topográficos. La B a zonas suburbanas con edificaciones de baja altura con promedio de 10 metros y la C a zonas urbanas con edificios de altura.
El viento puede ejercer una presión positiva en sentido normal y horizontal sobre superficies verticales o techos con inclinación mayor de 30 grados, pero también puede ejercer presión negativa en superficies de barlovento y sotavento con inclinación menor de 30 grados. Siguiendo esta lógica, en la siguiente ilustración, tomando el lado izquierdo de la estructura como zona de barlovento y el derecho de sotavento, podemos decir que esta estructura posee un techo con una inclinación menor de 30 grados. Para determinar la resistencia del elemento frente al empuje del viento, se establece una presión de cálculo P, el cual se determina en la siguiente fórmula, donde la presión está expresada en pascal, la densidad de aire está expresada en kilogramos metros cúbicos. Encontramos también un coeficiente de entorno altura y un coeficiente de forma. Este coeficiente de forma se determina por el tipo de elemento de construcción, como lo indican las siguientes tablas, donde el signo positivo representa presión y el negativo succión. Las cargas por granizo, según la norma, se debe tomar en cuenta para regiones del país con más de 1500 metros sobre el nivel del mar, como en la región Sierra, tomando como ejemplo la ciudad de Quito. Las cargas granizo S es igual al peso específico del granizo por la altura de acumulación. La norma nos dice que para cubiertas con pendientes menores al 15%, se debe considerar una carga mínima de 0.5 kN sobre metro cuadrado. Para cubiertas con pendientes menores al 5%, se debe considerar una carga mínima de 1 kN sobre metro cuadrado. Ya voy a hablarles sobre las cargas accidentales, cargas sísmicas y requisitos sismorresistentes. Las cargas accidentales son las que se presentan, pero no de una manera permanente. Son cargas que pueden presentarse como la acción de un viento, un sismo o nieve en la estructura. Las cargas sísmicas, la vulnerabilidad, la susceptibilidad de daño de muchas edificaciones, tienen un alto grado de exposición al estar en la mayoría situadas en las ciudades grandes, como Quito, Guayaquil y todas las ciudades costeras, aquellas que están construidas ante la promulgación de códigos de la construcción. Aquí observamos un gráfico de un sismo, primer caso, segundo caso, tercer caso, que muchas edificaciones no llegan. Este es un oscilamiento horizontal mediante un sismo que se está presentando. Los requisitos de diseño sismo-resistente, según la norma NEC, se verificará que todas las estructuras de cimentación no rebasen ningún estado límite de falla. Una estructura se considera que satisface los criterios de estado último límite, cumpliendo dos funciones importantes, de compresión y de tracción. La zonificación sísmica y factor Z, esta tablita aquí, valor de factor Z nos da la NEC, y nosotros tenemos que clasificar la caracterización del peligro sísmico como intermedio, alta y muy baja. La curva de sísmica, para definir los diferentes niveles de sismo y aceleraciones, se proporcionan diferentes curvas tomadas de provincia en donde se relaciona el valor de aceleración sísmica y un nivel de probabilidad anual de excedencia. Esta tabla fue tomada de la NEC como un ejemplo de la nueva Loja, una tasa anual de excedencia y una aceleración, donde nos da intervalos y periodos estructurales como 0.1, 0.2, 0.5 y 1.0 segundos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aarón Guerra y vamos a tocar el tema de lo que son amenazas sísmicas, principalmente detallando con lo que son los niveles de las amenazas sísmicas. Los niveles de amenaza sísmica nos dice que la verificación de desempeño se hace para los niveles de amenaza sísmica presentados a seguir, es decir, que estos se van a clasificar según los niveles de peligro y periodo. Periodos medios de retorno, tal como podemos observar en la siguiente tabla. ¿Cuál esta tabla? Es como para ver la probabilidad de un sismo según su frecuencia, es decir, que según la frecuencia del sismo va el porcentaje y deducido en años. Lo que podremos decir aquí es que se podría definir al peligro o amenaza sísmica como la probabilidad de que un sitio de interés se excedan ciertos valores de intensidad en un lapso dado, es decir, conocer la frecuencia y severidad de los posibles eventos. Ahora, tocando el tema de la metodología de diseño sismo resistente, la categoría de edificio y el coeficiente de importancia. Aquí nosotros al determinar las fuerzas a partir de una curva de peligro sísmico, se deduce que estas fuerzas no requieren ser modificadas por el factor de importancia I.
Es decir, que el propósito es incrementar la demanda sísmica de diseño para las estructuras, para que debido a que sus características, utilización e importancia deben permanecer operativas o sufrir daños menores durante y después de la frecuencia del sismo de diseño. Aquí la estructura debe clasificarse en categorías adoptando su correspondiente factor de importancia I, el cual podemos observar aquí en el siguiente grafiquito que tengo aquí en la diapositiva, donde tenemos la categoría y su coeficiente. En la primera categoría de lo que son las edificaciones esenciales, que tienen un coeficiente de 1.5, su tipo de uso, destino o su importancia es básicamente como para se podría decir hospitales, centros de salud, garajes, estacionamientos, para estructuras de centro de telecomunicaciones, que se puede decir tanques u otras estructuras para depósitos de agua, sustancias, incendios, etc. Mismo tenemos las estructuras de operación especial con un coeficiente de 1.3 y su tipo de uso e importancia se debe, por decirlo así, a los museos, iglesias, escuelas, los centros de educación o centros deportivos también, o se puede decir que estos centros que albergan más de 300 personas, por decirlo así. Y tenemos también lo que son otras estructuras con un coeficiente de 1, lo que viene siendo ya todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las categorías anteriores. Es decir que el diseño de toda estructura que cumpla con un factor de importancia 1, va a cumplir con todos los requisitos establecidos previamente. Ahora con el tema de lo que es la filosofía del diseño sismo resistente, para terminar con este tema, aquí el diseño estructural se hace para un sismo de diseño, un evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un periodo de retorno de unos 475 años. Aquí el sismo de diseño se determina a partir de un análisis de peligrosidad sísmica del sitio de desplazamiento de la estructura a partir de un mapa sísmico. También podemos observar algunos requisitos mínimos para el diseño de estas estructuras, que como son prevenir daños de elementos no estructurales ante terremotos pequeños y frecuentes, es decir, prevenir daños estructurales graves, controlar daños no estructurales, evitar el colapso entre lo que son terremotos severos, los cuales pueden ocurrir rara vez durante la vida útil de la estructura. También tenemos en la filosofía de diseño se consigue diseñando estructuras para que éstas tengan la capacidad para resistir fuerzas especificadas por estas normas, para que presente las derivas de piso ante dichas cargas inferiores a las admisibles, o también puede disipar energías de deformación inelástica haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos del control sísmico. A continuación les voy a hablar sobre el tema de combinaciones de cargas. Nos dice que una combinación de carga es el cálculo general de un elemento o una estructura sobre las sobrecargas desfavorables que actúan en determinadas partes de la estructura. Como podemos ver aquí las imágenes, que es combinación de cargas en entramados. También nos dice que es un proceso en el que grupos de carga que actúan simultáneamente se multiplican por sus coeficientes de seguridad parciales entre sí, según reglas específicas. Las reglas de combinación de cargas son específicas de un proceso de diseño y se definen en normas de construcción o de diseño. Como podemos ver, aquí hay una tabla de combinaciones de carga que viene dada por ecuación y por carga primaria. También les voy a explicar un poco sobre un ejercicio que el enunciado es el siguiente. La viga de piso prefabricada está hecha de concreto con un peso específico de 150 libras por pie cúbico. Si se va a utilizar para un piso en una oficina de un edificio. Calcule su carga muerta y viva por pie de longitud de la viga. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar el material que se va a utilizar. En este caso nos dice que es el concreto, con un peso específico de 150 libras por pie cúbico.
Debemos saber el área de la sección transversal de esta viga para a partir de este peso específico poder hallar el peso de cada pie de longitud. Esta figura la podemos dividir en dos partes, una en un rectángulo 1 y otra en un trapecio 2, o área 1 o área 2. Empecemos con el área 1, que vendría siendo nada más y nada menos base por altura. La base es de 4.5 pies por la altura de 0.5 pies y esto nos da un resultado de 2.25 pie al cuadrado. Ahora trabajaremos con el área del trapecio o área 2. En este caso vamos a trabajar con una semisuma de bases, la base mayor más la base menor, esto entre 2 y se multiplica por 2 pies. Y esto nos da un valor de 2 pies al cuadrado. Ahora vamos con el área de sección transversal, que no es nada más que la suma del área 1 y del área 2, que nos da un resultado de 4.25 pies al cuadrado. Bueno, para la carga muerta vendría a ser igual al peso específico, que es 150 libras por pie cúbico, que se multiplica el área de sección transversal. Y esto nos da 637.5 pies. Ahora, la carga viva nos apoyamos con la tabla que vemos en pantalla, porque nos dice el enunciado que esta viga será usado para una oficina de un edificio de oficina, que aquí en la tabla la oficina y para edificio es de 50 libras, pie al cuadrado. Ya, teniendo ese valor, ya podemos sacar podemos calcular la carga viva por pie de longitud de la viga, y es por eso que se multiplica las 50 libras por el ancho, que es 4.5 pies, o una 50 libras pie al cuadrado por 4.50 pie, y esto nos da igual a 225 libras por pies.